Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismecito seriéfilo. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva, porque hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, seamos honestos, nos tiene a todos con el corazón en la garganta. Sí, hablamos de Serkan y Özge. Últimamente el ambiente entre ellos está más tenso que un resorte. Las miradas esquivas, los comentarios sutiles, la falta de fotos juntos. Todo apunta a que algo no anda bien. Y claro, como buenos dramalovers que somos, no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados. Vamos a analizar a fondo la situación, a sopesar todas las pistas y a intentar responder a la pregunta del millón: ¿crisis pasajera o ruptura inminente? Antes de que nos sumerjamos en este drama, quiero recordarles que la información que compartimos aquí se basa en lo que podemos observar en redes sociales, entrevistas y declaraciones públicas. No tenemos una bola de cristal, así que tomemos todo con pinzas y, sobre todo, con mucho respeto. Es crucial recordar que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos, emociones y vidas privadas que merecen ser tratadas con la debida consideración. El escrutinio constante al que están sometidos puede ser extenuante y perjudicial, por lo que es nuestra responsabilidad como espectadores y comentaristas ser conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener. Y hablando de respeto, si son nuevos por aquí, bienvenidos a la familia Dramalover. No se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo chisme, análisis o predicción sobre sus series y parejas favoritas. Estamos creciendo a un ritmo increíble gracias a ustedes. Y no solo eso, sino que estamos creando una comunidad donde podemos compartir nuestra pasión por las series, películas y la vida de nuestros actores favoritos, siempre desde el respeto y la buena onda. Así que únanse a la conversación, comenten, compartan sus teorías y hagamos de este espacio un lugar aún más divertido y emocionante. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. ¿Qué está pasando realmente con Serkan y Özge? Empecemos con el análisis frío y duro de los hechos. Recordemos cómo empezó todo: un flechazo que traspasó la pantalla, una conexión innegable y una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Nos enamoramos de su complicidad, de sus risas, de la forma en que se apoyaban mutuamente. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero existe. Los vimos florecer frente a nuestros ojos, desde los primeros roces en el set hasta las miradas cómplices fuera de él. Cada foto, cada entrevista, cada aparición pública era una prueba de su amor y complicidad. Se convirtieron en un referente para muchos, una inspiración para creer en la magia del amor. Pero como en todo cuento, también hubo obstáculos. La fama, la presión mediática, los proyectos profesionales que los mantenían alejados. Todo esto inevitablemente empieza a pasar factura. Y es aquí donde empezamos a notar las primeras señales de alarma. La fama, con sus luces y sombras, puede ser un arma de doble filo. Por un lado, proporciona reconocimiento, oportunidades y una vida llena de lujos. Pero por otro lado implica una constante exposición pública, una pérdida de privacidad y una presión constante para mantener una imagen perfecta. Y cuando se trata de una relación, esta presión puede ser aún más intensa, ya que cada movimiento es analizado, cada gesto es interpretado y cada rumor se convierte en un titular. Hace unas semanas, durante la promoción de la nueva película de Serkan, Özge no estuvo presente. Y ojo, no es que no pudiera asistir por motivos laborales. Simplemente no fue invitada a la alfombra roja, ni hubo menciones a su nombre durante las entrevistas. Algo bastante inusual, considerando lo unidos que siempre se han mostrado. Este detalle, que podría parecer insignificante, despertó todas las alarmas entre sus seguidores. ¿Por qué Özge no fue invitada? ¿Acaso Serkan quería evitar preguntas sobre su relación? ¿O fue una decisión de los productores para no desviar la atención de la película? Las especulaciones comenzaron a circular como la pólvora, alimentando los rumores de crisis. Luego aparecieron unas fotos de Serkan cenando con una misteriosa mujer. El escándalo fue inmediato. Las redes sociales estallaron con comentarios, especulaciones y acusaciones de infidelidad. Aunque Serkan salió rápidamente a desmentir los rumores, asegurando que se trataba de una compañera de trabajo, la semilla de la duda ya estaba plantada. La imagen, capturada por un paparazzi, mostraba a Serkan y a la mujer conversando animadamente en un restaurante. Aunque no había ninguna prueba de infidelidad, la cercanía entre ellos y la falta de información sobre la identidad de la mujer alimentaron las sospechas.
Los fans de Ozge se sintieron traicionados y expresaron su indignación en las redes sociales, exigiendo una explicación. Por otro lado, Ozge ha estado publicando mensajes bastante enigmáticos en sus redes sociales. Frases sobre el amor propio, la importancia de la independencia y la necesidad de alejarse de las personas tóxicas. Mensajes que inevitablemente nos hacen pensar que algo no va bien en su relación. Estos mensajes, aunque ambiguos, fueron interpretados como una señal de que Ozge estaba pasando por un momento difícil. Sus fans la apoyaron incondicionalmente, animándola a mantenerse fuerte y a priorizar su bienestar emocional. La pregunta que todos se hacían era si estos mensajes estaban dirigidos a Serkan y si eran una señal de que la relación estaba llegando a su fin. Y para colmo, hace unos días se les vio discutiendo acaloradamente en un restaurante. Un paparazzi logró capturar algunas imágenes que, aunque no revelan el contenido de la conversación, sí muestran claramente la tensión entre ellos. Las fotos, borrosas y tomadas a distancia, mostraban a Serkan y Ozge sentados a una mesa, con expresiones serias y gestos enérgicos. Aunque no se podía escuchar lo que estaban diciendo, la tensión era palpable. Este incidente fue la gota que colmó el vaso, confirmando las sospechas de que la relación estaba pasando por un momento crítico. Con todo esto en mente, es difícil no pensar que estamos ante una crisis seria. Pero, ¿es realmente el fin? ¿O todavía hay esperanza de que superen este bache y vuelvan a ser la pareja que tanto admiramos? Aquí es donde entra en juego el factor personalidad. Tanto Serkan como Ozge son personas fuertes, independientes y con un carácter muy marcado. Esto, por un lado, puede ser una ventaja, ya que les permite afrontar los problemas con determinación y buscar soluciones. Pero por otro lado, también puede ser un obstáculo, ya que ambos pueden ser demasiado orgullosos para dar el primer paso y admitir que se han equivocado. El orgullo, esa barrera invisible que a menudo nos impide acercarnos a los demás y resolver nuestros problemas. En una relación, el orgullo puede ser especialmente dañino, ya que dificulta la comunicación, impide la empatía y genera resentimiento. Si Serkan y Ozge son demasiado orgullosos para reconocer sus errores y pedir perdón, la reconciliación podría ser aún más difícil. Otro factor importante a tener en cuenta es la presión mediática. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle, cada rumor se magnifica y cada error se convierte en un escándalo. Esto puede generar mucha tensión y dificultar la comunicación entre ellos. La constante exposición pública puede ser agotadora y sofocante. La sensación de no tener privacidad, de ser juzgados constantemente y de tener que mantener una imagen perfecta puede generar ansiedad, estrés y frustración. Si Serkan y Ozge no son capaces de gestionar esta presión, la relación podría verse gravemente afectada. Además, no podemos olvidar que ambos tienen agendas profesionales muy apretadas. Están constantemente viajando, grabando y promocionando sus proyectos. Esto les deja poco tiempo para dedicarse el uno al otro y para fortalecer su relación. La falta de tiempo de calidad puede ser un factor determinante en una crisis de pareja. La distancia, tanto física como emocional, puede ser un enemigo silencioso en una relación. Si Serkan y Ozge no dedican tiempo a estar juntos, a comunicarse, a compartir experiencias y a mantener viva la llama del amor, la relación podría deteriorarse poco a poco. Pero no todo está perdido. Recordemos que Serkan y Ozge han demostrado en el pasado que son capaces de superar obstáculos. Han enfrentado críticas, rumores y malentendidos, y siempre han logrado salir adelante. Su amor es fuerte y su conexión es profunda. Su historia de amor ha estado llena de altibajos, pero siempre han encontrado la manera de superarlos. Han demostrado ser resilientes, comprometidos y capaces de luchar por su relación. Quizás esta crisis sea una prueba más de su amor, una oportunidad para crecer y fortalecerse como pareja. Quizás esta crisis sea simplemente una llamada de atención, una forma de obligarlos a replantear su relación, a priorizar el tiempo juntos y a comunicarse de manera más efectiva. Tal vez necesiten un respiro, un tiempo a solas para reflexionar sobre lo que quieren y para decidir si están dispuestos a seguir luchando por su amor. A veces una crisis puede ser una oportunidad para reinventarse, para descubrir nuevas facetas de uno mismo y de la relación, para establecer nuevas prioridades y para fortalecer los lazos que unen a la pareja. Si Serkan y Ozge son capaces de aprovechar esta crisis como una oportunidad de crecimiento, la relación podría salir fortalecida. O quizás simplemente sea el final.
Quizás el amor se haya desgastado con el tiempo, quizás las diferencias se hayan vuelto irreconciliables, quizás ambos hayan llegado a la conclusión de que son más felices por separado. A veces el amor simplemente se acaba. Las personas cambian, las prioridades evolucionan y las relaciones se desgastan. No siempre es culpa de alguien, simplemente sucede. Si Serkan y Özge han llegado a la conclusión de que ya no son felices juntos, lo más honesto y maduro sería separarse y seguir sus caminos por separado. La verdad es que solo ellos lo saben. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular y analizar la situación desde la distancia. Pero independientemente de lo que pase, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro. Recordemos que son personas reales, con sentimientos y emociones como nosotros. Su relación es asunto suyo y merecen nuestro respeto, independientemente de lo que decidan hacer. Si terminan separándose, será triste sin duda. Pero también será importante recordar los buenos momentos que nos han regalado y agradecerles por habernos hecho creer en el amor verdadero. Su historia de amor ha sido una fuente de inspiración para muchos. Nos han enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la conexión puede ser instantánea y que el amor puede superar cualquier obstáculo. Si se separan, siempre recordaremos los momentos felices que nos han brindado y les estaremos agradecidos por haber compartido su amor con nosotros. Y si logran superar esta crisis, será una prueba de que el amor puede vencer cualquier obstáculo, incluso la fama y la presión mediática. Su reconciliación sería un ejemplo de perseverancia, compromiso y amor verdadero. Nos demostrarían que incluso en los momentos más difíciles, es posible luchar por lo que uno cree y que el amor puede ser más fuerte que cualquier adversidad. Así que, Drama Lovers, ¿ustedes qué opinan? ¿Crisis pasajera o ruptura inminente? Los leo en los comentarios. Quiero saber su opinión, sus predicciones y sus teorías sobre este dramón. ¿Creen que el amor de Serkan y Özge es lo suficientemente fuerte para superar esta crisis? ¿O piensan que la presión mediática y las agendas apretadas acabarán por separarlos? Compartan sus opiniones y teorías. Y hablando de comentarios, quiero agradecerles a todos por el apoyo que le brindan a este canal. Cada like, cada comentario, cada suscripción nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son la mejor comunidad del mundo. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Gracias por su apoyo, su cariño y su participación. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la situación de Serkan y Özge. Recuerden que aquí siempre encontrarán un espacio para hablar de sus series y parejas favoritas. No se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Nos vemos en el próximo vídeo, Drama Lovers. Cuídense mucho y que el chisme los acompañe.